psiquiatría para políticos. No solamente podemos hablar de que los que consumen marihuana, cocaína, los locos, los dementes, las personas que necesitan un psicólogo, un psiquiatra. Yo creo, analizando la cuestión y la historia de la economía política y la política actual en esta Colombia, donde realmente hemos visto que debe existir el fortalecimiento de tales hospitales, porque estarían llenos de políticos que se autoengañan, que no creen que la teoría psicoanalítica y estructural puede analizar que hay demencia en muchos políticos desde hace tiempo. Por ejemplo, los creadores de las guerras civiles, por ejemplo, los creadores de los que han estado como miembros y han dado órdenes sanguinarias dentro de los partidos tradicionales, los cuales nos hacen hablar de un chauvinismo, nos hacen hablar de unos grupos de A y B bando, estripándose, sacándose, arrempujándose, que esa palabra reempujar es diferente a empujar, porque a reempujar ya conlleva consigo la violencia. Y estas cárceles y hospitales psiquiátricos estarían llenos de la cantidad de políticos que han pasado, unos por la silla presidencial y otros por hechos gubernamentales. Por eso, cuando nosotros analizamos libros como el psicoanálisis y el pensamiento político y social, no nos queda más que realmente sentar como juez a un individuo que conozca estas materias a profundidad y que tengan que ver con la psiquiatría, el psicoanálisis, para que vea que se llenarían de bastante gente autocreída normal y que se encuentran en política y se han encontrado en política por la cantidad de sangre, crímenes, y que no dejan que se asiente una paz y se viva en prosperidad. Yo hoy mi diario precisamente trata de hablar del analfabetismo y la necesidad del analfabetismo en un país para que sea bien dominado y sea bien esclavizado y sea bien viabilizado y sea bien utilizado. Y por eso que vemos que los grandes ejércitos nacidos de los estados y crean barbarie, se coge y están nutridos en su 97% de gente analfabeta y semi-analfabeta, y que eso proviene desde hace mucho tiempo. Por eso hoy que vemos las cuestiones paramilitares modernas y las de ayer y los conflictos colombianos, me viene a la mente esto de los hospitales psiquiátricos y cárceles para políticos y presidentes que hayan pasado, que no solamente el marihuanero, el ladrón, el cocainero, que tienen que ver con las cuestiones de rehabilitación interdisciplinaria, materia que en cierta forma estudiamos. Y por eso, cuando analizo el psicoanálisis, me doy cuenta que se puede decir que en la gran obra de los escritores que escriben acerca de esto, como es por ejemplo Paul Harvers, quien nos habla sobre Freud y el pensamiento político y social, cuando el libro investiga las interrelaciones entre la teoría política y psicoanalítica y las limitaciones, cuando examina el pensamiento freudiano y muchas de sus motivaciones en la propia vida emocional, tanto del fundador del psicoanálisis, como es interpretada y como se dan las contribuciones específicas en los asuntos políticos y sociales, que también tienen que ver con la deformación social y psiquiátrica de un pueblo, porque quererlo tener en violencia para solamente defender unos cuantos intereses individuales, pasando sobre lo social. Por eso en mi diario, que me toca hoy, cuando me doy cuenta que me dicen hoy 1 de julio del 23, martes,
Y me dice una sobrina, llévame al colegio a pagar unos exámenes del niño que apenas está en kindergarten, va primero A, y le mandan a hacer y tiene que pagar 50,000 pesos para algo que inventaron. La burocracia educativa, que oscila esto entre 50,000 y 100,000 pesos para bachillerato y primaria, donde me dice, ve a la escuela y págame una cuestión que se llama que derecho al saber. Y son exámenes que le hacen y se llaman pruebas de saber, y eso viene de un tiempo para acá, y eso es burocrática. Yo recuerdo que para entrar a la Universidad del Atlántico pagar 25,000 pesos en aquella época para un semestre era difícil, y solamente los padres que podían tener de una u otra manera alguna facilidad. Por eso una vez pensé que el gobierno, sea el que sea, comunista, conservador, liberal, donde se vea que en aquellas épocas el simple hecho del costo de un lápiz le estaba diciendo a un niño a un niño pobre, mísero, que no tiene derecho a educarse. Y entonces, como hoy en pleno siglo XX hemos adquirido estas cuestiones de que hay que pagar por un examen para pasar al otro año, que se llama del saber. Y entonces en mi diálogo, por eso escribo hoy en mi diario lo siguiente: me toca ir a hacer una diligencia a las 8 a.m. Aún no me explico por qué cobran tanta plata a un niño de primero elemental que acaba de salir de transición en escuelas del gobierno, promovido a primaria y a secundaria estas reglas y estas normas y estas órdenes. Dice prueba del saber. Yo una vez pensé que el simple hecho del costo de un libro caro o un lápiz le estaba diciendo a un niño pobre que no tiene derecho a educarse. Hoy en día lo veo con mis propios ojos. Voy a la ventanilla burocrática llamada Secretaría Escolar. La señorita me dice, sí, es aquí, son 50,000. Hay otros que valen 40,000. Bueno, deme el recibo de 40,000. Pienso, ¿no estarán seguros los maestros de hoy en día lo que enseñan, que tienen que comprobarlo con un examen después de que el niño ha pasado gastando zapatos, buses, maestra de refuerzo, para que le hagan un examen de prueba para poder seguir al otro año escolar? O el que está en quinto entrar al bachillerato o a la universidad. En la universidad debe ser mucho más carísimo. Si en aquellos tiempos míos 25,000 pesos, y eran 25,000 pesos, no era todo mundo que tenía para un semestre. Y así nos enseñaron que, y así en el sistema esclavista y en el sistema feudal y en el sistema capitalista no le conviene a los gobernantes que los pueblos aprendan a leer y escribir y se eduquen, porque nos daríamos cuenta de la historia, de la ignominia, del saqueo, del robo. Por eso hace poco yo en mi WhatsApp, yo no sé, a veces a uno como que yo muy poco domino esa vaina. A uno como que eso le llaman, los carnean, no, lo hackean, no sé qué, pero me aparecen ahí cuestiones que del partido radical, partido no sé qué, partido gente que yo no conozco, que nunca me han saludado, y de pronto no sé, yo hago mis enseñanzas, mis videos, mis enseñanzas, y mando a todo el mundo, sabiendo que uno siempre va a estar ante los famosos Judas Iscariote, y que de una u otra forma andan detrás del voto, pero son enemigos, porque ahí uno sabe quién es el que compra votos, quién es el que... Todas esas cuestiones que a uno mismo le ofrecen, y todas esas cuestiones. Entonces, ¿qué hace el Estado con aceptar estas cuestiones si antes, cuando no existían esas cosas, votaron grandes hombres de las letras, del arte, de la ciencia, y no existían esos exámenes de saber? Patarroyo, García Márquez, Gozaín, Caicedo, el de la Casa Grande, de Pedazamudio, los fundadores de los periódicos El Heraldo,
los fundadores de los periódicos, El Espectador, El Tiempo, todas esas cuestiones sin distinciones ideológicas en este momento para poder explicar que no existían estos exámenes, a hoy que se cobra tanta plata y vemos cómo los profesionales caen más rápidamente en un Congreso corrompido, van con su mentalidad de enriquecerse a sí mismos, van con su mentalidad de combatir al que trata de sacar a otro socialmente adelante, y los combate con sus cuestiones egoístas y propias individuales, y sin embargo hablan de lo social. Por eso nombro a Febo y la cuestión social, política y económica. Y por eso digo que estos hospitales psiquiátricos, y cuando analizamos el psicoanálisis de Sigmund Freud, deben de estar un poco de políticos que, autodenominados normales, han creado grandes masacres, crímenes, asesinatos, y que no pueden salir impunes nada más por sencillamente porque tienen la investidura de congresistas. Entonces, hagamos y entremos todos al Congreso y que se forme la espada contra espada. Por lo tanto, escribo en mi diario llamado Hoja Suelta: ¿qué hace el Estado y quién y con qué conveniencia hoy en día se va en contra de un empobrecido pueblo, hambriento pueblo, para seguir pagando cosas que no son lógicas? Y con estos exámenes se han dado las peores profesionales a los que se les caen los puentes y edificios. Entran a la vida política con una inmoralidad y un individualismo y una corrupción de solamente llenarse y sacar la platica que invirtieron en el voto comprado, o continuar con sus empresas, sus cosas, y seguir ordeñando la vaquita llamada Colombia, que ya no quiere dar ni leche. Por lo tanto, se caen los puentes, edificios, nacen y crecen más las corrupciones, lo moral y la decadencia espiritual en los profesionales que hoy en día y han brotado de que existen estas cuestiones del saber, porque ya ella misma es una corruptela burocrática de la educación, que le están diciendo a un niño pobre que no tiene derecho a educarse. Y una persona no tiene ni para comer, ¿cómo va a estar pagándole para un niño kindergarten que va a pasar a ser el primero? Y que un examen del saber, o alguien que termina el quinto a un bachillerato, o alguien que termina el bachillerato a una universidad. Entonces, ¿qué enseñaron durante todo el año lectivo? ¿No es esto burocracia? ¿No es esta la herencia que hemos recibido de los partidos tradicionales con toda su corruptela y toda su estela de crímenes y asesinatos que ellos mismos fueron dejando como impunes? Entonces, si el pueblo se levanta, es comunista. Si el profesor Ferreira dice esta cuestión que está escrita en su diario por el hecho que pasó hoy, domingo 30, cuando miro estas cuestiones que en mi época no existían, y que sin embargo era tan difícil para un Morales Caritemuela o para un pintor como Joaquín Ariza, venido del barrio Carrizal, donde tenía que venirse a pie, otros que se venían de allá del centro de Barranquilla, de la calle del Crimen, donde vivía en una casuchas allá de esos dos balcones a pie, y que hoy en día para pasar los años le pidan tanta plata. Y hoy en día toda esa gente son doctores, y algunos terminaron, algunos fueron deportistas, terminaron su química y farmacia, entraron a la universidad gratis en ese sentido por deportistas, pero todos no eran deportistas. Entonces todo el mundo se quedó, el Caritemuela tiene una venta de carne, carnicero, el otro se dedicó a la pintura, el otro, pero era difícil pagar una mensualidad a alguien que venía del bosque o de Carrizal o de la Patagonia a pie y hambriento para, con una libretica, en una libretica de 100 páginas, copiar las 5 materias que se daban: matemáticas, español, sociales, la más importante. No era tan importante el inglés, no era tan importante otras áreas que se conocían como medias. Lo importante era matemáticas, sociales, religión no era de importancia, estaba acabada en esa época ya, dejan al profesor solo. Y tantas cosas donde han creado un ciudadano y un político inmoral, un político que solo piensa en sí mismo, el mantenimiento de sus camionetas, sus piscinas, y sin embargo no salen con sus partidos a visitar a los barrios marginados y
y nos meten sus eslogan en las cuestiones, sencillamente apóyanos y danos tu voto, y aquí hay tanto, y cuándo va a salir esa Colombia, y esta Colombia que lleva más de 60 o 70 años de atraso ante una Cuba, y apenas una Venezuela que apenas está arrancando y dejando atrás la estela de analfabetismo y de gente con una mentalidad que prácticamente era una mentalidad de delincuentes honorables. Continuaremos en la próxima, y no sé qué escribiré en mi próximo día, mañana, en mi diario, pero aquí tenemos Freo y su pensamiento político y social.